En las clases anteriores hemos visto algunos principios relacionados con la administración. En este caso, la contabilidad tiene también sus propios principios. Los principios contables se refieren a conceptos básicos o conjuntos de proposiciones directrices. Los principios de la contabilidad se establecieron para ser aplicados a la denominada contabilidad financiera y por extensión se suelen aplicar también a la contabilidad administrativa y en este caso a la contabilidad administrativa farmacéutica. La contabilidad administrativa se planeará de acuerdo a las necesidades o preferencias de cada empresa, la cual podrá imponer sus propias regulaciones. La contabilidad financiera deberá planearse para proporcionar información cuantitativa, información comparativa y también confiable a sus usuarios externos o también a quienes lo necesiten. La contabilidad tiene 14 principios y vamos a revisar en forma resumida cada una. Una de ellas es la equidad. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos contables puedan encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una hacienda o en una empresa dada. El segundo principio tiene que ver con la palabra ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario, es considerado como tercero. El concepto de ente es distinto del de persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. Por eso la importancia de este término, ¿no?, como término contable. Otro principio es el de los bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, a bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Después tenemos como otro principio a la moneda de cuenta. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Es decir, que la moneda de cuenta va a ser distinto, ¿no?, según el país donde se encuentre la empresa. Como quinto principio tenemos la empresa en marcha. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. Después tenemos como sexto principio la valuación al costo. El valor del costo, adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de la valuación,
que condiciona la formulación, de los estados financieros llamados de situación. Y por último, tenemos el último principio llamado ejercicio. ¿A qué se refiere este último principio? En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión o del ejercicio de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etcétera. En este caso, cuando nosotros le presentamos la planilla con un registro de venta de 6 meses o en el primer semestre, fue también con ese fin. Es una condición que los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de 2 o más ejercicios sean comparables entre sí. Entonces, estos son algunos de los principios que estamos viendo de la contabilidad. Veamos la segunda parte de los principios de la contabilidad. Continuemos entonces con la palabra devengado o como principio de la contabilidad. ¿A qué se refiere el devengado? Se refiere a que las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o se han pagado. Este es el principio de devengado. Después tenemos al principio de objetividad. Los cambios en los activos, en los pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida, en una moneda de cuenta, según el país donde se encuentre. Después tenemos como otro principio a la realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables. Como siguiente principio tenemos a la prudencia. ¿En qué consiste la prudencia? Consiste en contabilizar todas las pérdidas cuando se reconocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Después tenemos a la uniformidad. Los principios generales, cuando fuese aplicable, y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente, deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro. Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales, cuando fuere aplicable, o normas particulares que las circunstancias aconsejen sean modificadas. Como siguiente principio tenemos la materialidad. Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares, debe ser necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponde en cada caso, de acuerdo
con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. Y por último, como principio tenemos a la exposición. Los estados financieros deben contenerse o deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Entonces, estos serían los principios que tiene la contabilidad y con la cual, ¿no?, se ayuda a que pueda realizarse toda la contabilidad, pero de acuerdo a estos principios, al igual que la administración, el marketing y otras técnicas administrativas, donde cada uno de ellos tiene sus principios por los cuales se basan, ¿no?, para el funcionamiento y regulación, ¿no?, de sus trabajos. En este caso, estos son los principios de la contabilidad. Recuerden, alumnos, esta parte de la contabilidad es para tener conocimiento acerca de algunas palabras o algunos términos contables que es necesario que lo conozcamos, pero como cultura general. No es que le vamos a exigir o le vayamos a exigir de que se aprendan estos términos, solamente como cultura general para conocer algunos términos. Queridos alumnos, hasta aquí hemos visto algunos principios y algunos conceptos de la contabilidad. Les recuerdo que estos términos que hemos aprendido hasta ahora son solamente como cultura general para poder interpretar en algún momento la parte contable de la empresa y el estado financiero. Es importante por lo menos saber como cultura general algunos términos, y este es el objetivo de este módulo. Así que por favor no se asusten al ver que en este módulo vamos a encontrar un montón de palabras que quizás en nuestro rubro o dentro de nuestra profesión no estamos acostumbrados a escuchar. Tengan paciencia y ya veremos en la parte de gestión farmacéutica cómo aplicamos la parte de contabilidad a la gestión del farmacéutico.